Yo tenía ahí para ahora. Has puesto como todos los temas, ¿no?, sobre la mesa. Quizás a mí hay uno que me interesa mucho, que tocaste, que tiene que ver con la gestión de los destinos turísticos, cómo hacerla. Ahí, efectivamente, los gestores de destino, que es una de las competencias que adquieren los estudiantes de máster y una profesión que no está muy bien desarrollada, pero que es necesaria. Lo que pasa es que hay que tener bien claro, también ha habido muchos fracasos y se han hecho muchas cosas mal hechas, incluso relacionados con los observatorios. O sea, si nos dedicamos simplemente a acumular información, pues tampoco... y eso enlaza con otro tema que quizás fue de los que me eché en falta, que es la gobernanza, ¿no? O sea, ahí yo creo que hay un gran reto. Un poco quería, si podía hablar un poquito del tema de cómo enfocar, y que a su vez está relacionado con esta última cuestión que se planteaba también de cómo dinamizar pequeñas empresas locales. Pues ahí también tiene que haber un papel de las organizaciones de gestión de los destinos, porque lo que está claro es que el turismo, y coincido contigo lo que decía, es una actividad que necesita ser gestionada. O sea, que necesita intervención pública, que necesita ser modulada, que necesita ser conducida, porque no hay mucho más que otras, ¿no? Igual a todas les pasa un poco, pero particularmente el turismo tiene la posibilidad de generar múltiples externalidades, y hay muchas modalidades de turismo y efectivamente algunas no contribuyen tanto. Entonces, ¿qué papel en los destinos, ¿no? ¿Cómo ves tú todo este tema de la gobernanza de destino y el papel que deben de tomar? Por ejemplo, un artículo reciente que enfatiza todo el tema de los gestores de destinos como catalizadores y dinamizadores del conocimiento turístico. O sea, un papel muy importante ahí, porque el conocimiento no se genera espontáneamente, y tiene que haber alguien ahí que... Y el papel de la DMO, todo eso. cambiando el marketing por el management, que yo creo que es clave. Ahora ya podéis ir sumando, y ya haré 21, luego 22, luego 23, digo, luego. Y ya luego la siguiente conferencia que ya será 25. Y luego, no, yo creo que efectivamente el tema de la gobernanza es clave. Hay que tener en cuenta además que en el ámbito del turismo hay una buena parte del contenido del producto turístico que es de promoción pública. Por eso es fundamental el papel de la administración pública. Claro, o sea, una buena parte de ese producto turístico de provisión pública. Yo creo que es clave. Yo creo que hasta hace no mucho tiempo el turismo se seguía viendo como algo del ámbito privado. Y de hecho es curioso, yo no sé si María se metió en estos berenjenales el otro día cuando estuvo aquí, en la distinción de la política turística cuando ha gobernado un gobierno del PSOE y cuando ha gobernado un gobierno del PP. No sé si ella se llevó... No entró. Fue políticamente correcta. Pero si tú analizas los planes de turismo de cuando ha gobernado un gobierno del PSOE y cuando ha gobernado un gobierno del PP, y esos son los gobiernos que hemos tenido, del PSOE y del PP, ves claramente, y esto no es una crítica, es una constatación de una realidad, cómo cuando han gobernado gobiernos de izquierda se ha tendido más hacia los planteamientos del turismo en términos de destino, de participación de todo, etcétera, y cómo cuando han gobernado gobiernos de derecha, del Partido Popular, se ha tendido más hacia el ámbito de la empresa. Se ve claramente, es decir, tú coges, y eso yo lo he hecho y tenemos estudios sobre eso hechos, y María los tiene, y tú coges los planes de turismo, el plan 2020, no sé cuánto, tal y cual. O sea, por ejemplo, el gobierno de Aznar sacó un plan integral de calidad del turismo español, pero de calidad del turismo español, lo demás se lo olvidó. Sin embargo, el Horizonte 2020, con todo lo ambicioso que fue y con todas las cosas que ya se leía que no se podían cumplir, y que fue una carta a los Reyes Magos, no sé cuánto, era un plan mucho más global, mucho más de destino. Entonces, claro, la concepción en España, siempre hemos tenido esa concepción del turismo como algo privado, como algo de interés privado, de la empresa, del ámbito de la empresa. Y lo he dicho yo aquí, pero
todavía hoy tenemos muchos grados de turismo en la Universidad Española que son de empresa, básicamente. ¿Por qué? Porque se entiende que el turismo es la empresa, el turismo es el hotel, el restaurante, la agencia de viajes, no sé cuánto, tal y cual. Y nos olvidamos que el turismo también tiene toda esa otra parte de provisión pública y de interés público y de participación del propio ciudadano. Es decir, si a alguien le afecta fundamentalmente la actividad turística de un territorio, al ciudadano. Y por tanto el ciudadano también tiene que tomar decisiones. Yo creo que ahí se ha avanzado mucho en los últimos años en términos de investigación. Se ha avanzado mucho en materia de gobernanza. Se está avanzando más lentamente, pero también cosas muy interesantes en términos de capital social. ¿Vale? Y en términos de cosas que está trabajando Osvaldo, por ejemplo, que tiene que ver con la dinámica territorial, la dinámica de actores, ¿no? La dinámica de los actores del territorio. Es decir, bueno, cómo determinadas dinámicas, cómo la identificación del liderazgo en el territorio, etcétera, etcétera, facilita o no. A mí me ha tocado muchos temas de planificación en América Latina y pues lo tienes mucho más fácil cuando eres capaz de identificar un líder que te mueve en los grupos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo dirigí una tesis doctoral con un alumno mío en México, con Ismael, y había un destino turístico donde el liderazgo lo asumía el cura. El cura. El cura, porque era el que tenía la llave de la iglesia, era el que tenía la llave de no sé qué, era el que tenía tal y cual. Y entonces, cuando tú te sentabas y empezabas a hacer entrevistas a los actores para luego analizar dinámicas relacionales, pues resulta que todo el mundo era al cura. Pues claro, lo fácil en aquel momento fue ponerse en contacto con el cura y decirle al cura, oye, muéveme el grupo, que todos van a hacer lo que tú digas. En unos casos el cura, en otros casos no sé qué, en otros casos tal. O sea, identificar en actores del territorio quién lidera, quién te puede generar problemas, quién no sé cuánto, quién tal y cual, para poder intervenir. O sea, eso es clave. Y ahora, yo cuando muchas veces digo que hago análisis de redes sociales, la gente se cree que estoy trabajando con Facebook y con Twitter. No, miente. Son otras cosas, son mucho más interesantes que Facebook y Twitter. Por supuesto, Facebook y Twitter serán muy interesantes como herramienta de gestión y tal, ¿no? Y de investigación, pero el tema este de los análisis de redes sociales, de capital social, la dinámica relacional y tal, eso ahora mismo tiene muchísimo interés y contribuye mucho a los temas de gobernanza. Yo creo que la gobernanza ahora mismo es un elemento clave. Lo que pasa es que la gobernanza depende de a quién la entiende de una manera o la entiende de otra. No vaya ahora mismo los políticos a hablar de gobernanza. Los políticos no entienden gobernanza. Los políticos confunden la gobernanza con el buen gobierno y con la gobernabilidad, que no es lo mismo. O sea, cuando tú te sientes con un político a hablar de gobernanza, explícale bien. Mira, que esto significa esto, ¿eh? Esto significa que eso de que yo tomo las decisiones porque soy el alcalde, eso ya se ha terminado. Entonces te dice, no, porque es que a mí me han elegido. Es que a mí me han elegido. Entonces no vayas tú a un alcalde a hablarle de gobernanza, que todavía eso cuesta mucho trabajo. Los presupuestos participativos, de no sé cuál, tal y cual. Eso todavía. Es que eso de a mí me han elegido, y si no quieren dentro de 4 años que me cambien. O sea, cuesta un trabajo. Y sí creo que hay ahora mismo un tema que trabajar mucho en destinos fundamentalmente consolidados, y sería ideal trabajarlo en destinos emergentes, que es el tema de la DRO. Para mí es un tema clave. ¿Y qué es eso? De las organizaciones de gestión de destinos. ¿Perdón? Destination Management Organization, organizaciones de gestión de destinos. Ah, Y para mí creo que es un tema clave. Es decir, que no sea simplemente el concejal de turno con el técnico de turno el que tome las decisiones con respecto a lo que pasa en un destino, sino que haya un grupo de gente interesada, representativa de todos los actores del territorio, que haya una estrategia a corto, a medio y a largo plazo, que haya un volumen de generación de conocimiento importante, que las decisiones no se tomen, como yo decía, porque saca el dedo y si llueve es una cosa y si no llueve es otra, que haya un cierto criterio, que se genere conocimiento, que se tomen decisiones, que haya una gestión adaptativa. Yo esto lo planteé en mi tesis doctoral, se quedó ahí medianamente igualado, ya lo estoy recuperándolo, el tema este de la gestión adaptativa del destino, ¿no? Es decir, que podamos ir tomando decisiones cada día en función de cómo va cambiando el entorno, cómo va cambiando el propio destino, cómo van cambiando los actores del destino. Yo creo que eso es clave. Pero eso, digamos que es como Star Trek o
Y si hay cosas, te vas a Ámsterdam, por ejemplo, y en Ámsterdam ya han tomado la decisión de parar. O sea, Ámsterdam ya ha tomado la decisión de no queremos más turistas. ¿No? Porque ya lo han dicho así. Pero no es que lo hayan dicho los ciudadanos de Ámsterdam, que lo dijeron el año pasado. Es que este año ya lo han dicho los gestores de Ámsterdam. ¿Cómo lo pagan? Pues bueno, por un lado con estrategias de marketing, no del tipo venga usted, sino del tipo no venga usted. En otro caso con estrategias de precios, en otro caso con estrategias de cuotas, etcétera, etcétera. Mire usted, en este museo no caben más de 100 personas al día y no caben más de 100. Si usted quiere entrar al museo se tiene que quedar 3 días. Es que no me puedo quedar 3 días, pues no venga. Ya está. Pero no pasa, por ejemplo, lo que me pasó en Machu Picchu. El acceso más fácil a Machu Picchu es a través de un tren que sale desde Cusco. Es un tren acristalado, súper espectacular y tal y cual. Y es un tren que pasa por el valle de Urubamba, que es un río que lleva un caudal impresionante cuando llueve y que se come la vía del tren pues cada vez que le da el punto. Y entonces, pues una vez se comió la vía del tren y estuvieron sin acceso a Machu Picchu, pues creo que fueron como 5 o 6 meses. Pues la gente de Machu Picchu estaba ya desesperada, que tal. La gente de Aguascalientes, que es como se llama el pueblo de Machu Picchu, que todo el mundo lo llama pueblo de Machu Picchu. Y al ministro no se le ocurrió otra cosa que cuando ya limpiaron la vía del tren, despejaron el tema, y el tren ya pudo pasar, llegó el día de que se abría Machu Picchu y dijo, no se preocupen ustedes, no hay problema. ¿Cuánto hemos perdido? Si aquí la capacidad de carga de Machu Picchu es de 800 al año, o sea, al día, no se preocupen, a partir de mañana va a ser de 1500. Solución fácil. ¿Dónde está ahí la gobernanza? ¿Dónde está ahí el criterio lógico de usted? Se ha perdido 6 meses de Machu Picchu, ¿qué lo vamos a hacer? Ya está, pero aquí sigue habiendo capacidad de carga, que se te debe entrar, se puede entrar de determinada manera. Mientras tenga gente así, que se gane el pan con la demagogia barata, es muy difícil. Y desgraciadamente tenemos mucha gente así. Que frente al criterio político adoptan el oye, como a mí me han elegido. ¿Alguien pagaría por aquí? No, el tema de los operadores, de monopolio y demás, en África mal contratan a gente, se mal contratan a gente de otro país. Bueno, por ejemplo en el sur, en España hay operadores, hay escasos. Entonces, es un completo ya. Pagan dinero en origen y cuando llegan aquí les tienen gente que trabaja por una empresa y no se cobra nada en España. Están aquí 3 meses y se van. Sí. O todo incluido, que yo he estado, todo incluido de empresa alemana, donde la comida alemana, donde la bebida alemana, donde todo es alemán. Y le dices una cerveza que la soy y te dicen que no se entiende. Sí, pero bueno, eso al final es un problema de falta de decisión política. Por ejemplo, hubo un alcalde de la Costa del Sol, en una ciudad de la Costa del Sol, que tuvo que sacar un bando obligando a los empresarios de los chiquititos, de los bares, de los restaurantes, no sé qué, a que los carteles, ojo lo que voy a decir, también estuvieran en España. Sí, eso. Y tuvo que sacar un bando. Pero bueno, y al menos hubo decisión política. Bueno, fue un bando. Podía haber puesto una multa. El que no tenga cartel, en España lo multo. No se atrevía tanto. Fue un bando. Pero al menos tuvo una decisión. Pero cuando no toman ninguna decisión, pues termina pasando lo que pasa. Entonces, y en España tenemos un problema. Y lo hemos tenido con este paisano vuestro que ha sido, bueno, tenía que era ministro de turismo. Ha sido el ministro más exitoso que ha tenido la historia de España. Claro, ha sido el ministro que más ha subido la cifra de turismo en este país. Pero era un ministro del laissez-faire, laissez-passer. Es decir, este era, aquí no hagas nada, absolutamente nada, que como aquí vienen turistas no se va a notar que no estás haciendo nada. Rueda de prensa cada 2x3, esto el turismo es un fenómeno exitoso, somos la hostia, tal y cual, que ministro más bueno tenemos. El ministro no hacía absolutamente nada. Nada, por no hacer, no ejercía ni de ministro. Fue ministro de todas las demás carteras menos de turismo. No hizo nada. Nada. Pero, entonces, claro, como el turismo es tan agradecido, que pone al más tonto de ministro y funciona, ¿qué esperas?
¿Sabes? Que durante mucho tiempo en los pueblos ponían de concejal de turismo a uno que había viajado. O que había estado en Alemania en la vendimia, o en Francia en la vendimia, o en Alemania ¿sabes? Como no nos tomamos en serio esto del turismo, pues ya está. Ese es el problema. El problema es que esto del turismo no lo tomamos en serio. Y lo peor lo mejor del caso es que siga funcionando. Si nos lo tomáramos en serio, seríamos la hostia. Pero el problema es que como funciona, pues da igual. Da igual que tengamos plan de turismo o no tengamos. Pero vamos a ver, el Plan Nacional e Integral de Turismo de este señor ministro pasado, si lo cogía y no había por dónde meterle mano. Si era una pena. Si estaba hasta mal redactado. Si te hablaba de la sostenibilidad 7 veces distinto y te hablaba de 7 formas diferentes. Lo mismo te hablaba de la sostenibilidad financiera, que yo no sabía lo que era, que de la sostenibilidad ambiental, que de la sostenibilidad económica. Si era un desastre. Un desastre. Pues claro. A ver, que si te hablo del gobierno pasado y te hablo del Plan 2020, el Plan 2020 tenía agujeros por todos lados. Y si te hablo del anterior, pues también. Y si te hablo del otro, también. Quiero decirte, vamos, si el problema es que en este país no nos tomamos esto en serio. Si ya no ni los de derecha, ni los de izquierda, ni los de centro, ni ninguno. Si es que esto no te lo tomas en serio. Entonces, si montamos grados de turismo con los retales de la gente que nos queda por ahí, del resto de departamentos, no sabemos dónde colocarlo y los mandamos todos al grado de turismo. Pues vamos a ser serios. En esta universidad a lo mejor se lo toman de otra manera, pero en mi universidad metemos a dar turismo al último becario que entró con un contrato de sustituto interino, que de esto y de caparrana está igual. ¿Qué va a explicar eso? Pues es que... Pero de nuevo vamos a la gran suerte que tenemos, es que estamos en una industria que funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Que cuando se nos viene abajo, pues pegan 3 bombazos en Egipto, 2 en Turquía y no sé cuánto, 5 millones de turistas para España. Ya está. Y venga, seguimos para adelante. Que llegaba la época de los años 90 y esto se venía abajo y empezaron los planes de reconversión. ¿Os acordáis de los planes de reconversión? Maspalomas, ¿os acordáis de aquello? Ya no hay que hacer planes de reconversión. ¿Para qué nos vamos a reconvertir si esto funciona? Ya se nos ha olvidado aquello. Fue el fenómeno, había cursos de verano, lo otro, todo, planes de reconversión, la reconversión turística, el fenómeno tal, el ciclo de vida de Butler, se nos baja la curva, esto es la hostia. Ya se nos ha olvidado todo eso. Ya estamos creciendo, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no haya más bombazos en Turquía, ni en Egipto, ni sé cuánto, perdamos los 5 o 6 millones de turistas, entonces empecemos a pensar, ya somos un desastre. Pues ni éramos tan buenos antes, ni somos tan malos ahora, ni tan desastre después, simplemente es que vamos un poco a salto de mata. Entonces, pues claro, el tema de los turoperadores, ¿lo hemos pensado o no? Si esto funciona, ¿para qué no vamos a calentar la cabeza en ponerle ahora al turoperador que tiene que contratar a gente de aquí o que no? ¿Para qué? Pues mejor, como dicen eso, virgencita, virgencita, que me quede como estaba. Y ya está. Y repito, que seguimos teniendo una gran suerte, que funciona y por tanto, pues mira, funciona y además nos llama afuera para que mostremos nuestro know-how y este tipo de cosas, no, que es verdad. Si tú sales fuera de España y te vas por ahí donde vayas, yo estuve en Antalya, Turquía, en marzo, y he estado en México ahora, hace un mes, y ahora me voy a Perú y tal, y a todo el mundo donde va, hostia, España, tenéis que contarnos cómo lo hacéis. Y yo digo, pues si os cuento cómo lo hacéis. Mejor será que no lo cuente. Dejadlo ahí, seguir teniéndonos como mitos. Pero es verdad que todavía te piden, ¿no? Y cuéntanos, ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo hiciste y esto? ¿Y cómo posicionaste de tal manera? ¿Y cómo funcionó tal cosa? ¿Verdad? Incluso eso tampoco lo sabemos aprovechar. Tampoco somos capaces de aprovechar todo ese know-how que hemos creado como destino turístico importante a nivel mundial. España no puede decir esto en muchas industrias, pero en el turismo pues somos primero, segundo, tercero, depende del año, como toque. Pues yo creo que eso también hay que aprovecharlo en términos de know-how, en términos de investigación, en términos de todo eso. Y hablando de la relación de España con América Latina, estamos perdiendo un potencial brutal en términos de investigación. Un potencial brutal en términos de investigación en América Latina. Tienen una gana de hacer cosas, pero les faltan referentes, les faltan herramientas, les falta metodología, ellos miran mucho a España, nosotros miramos poco a Latinoamérica y yo creo que ahí también habría que hacer un esfuerzo incluso a nivel de país.
términos de turismo, pero a nivel del país. Ellos nos siguen teniendo como gran referencia, a pesar de tener a los gringos, como ellos dicen allí, pero Pero en Estados Unidos la economía del turismo europeo pega fuerte, ¿no? Ahí tienen buenas revistas y... yo creo que hay que aprovechar esas cosas. Bueno, ya está, que no os ponemos la cabeza. Que muchas gracias por vuestra asistencia, que son las 3 de la tarde en mi hora.